televidentes, bienvenidos nueva vez a La Hora con Gregory. Vamos a hablar de un aspecto que dentro de la institucionalidad de cualquier sociedad pues es importantísimo, los niveles de corrupción que pueden haber en ella. En este caso vamos a hablar de República Dominicana. Julio César de la Rosa, presidente de la Asociación Dominicana contra la Corrupción, está con nosotros y agradezco que nos visite. Saludos, Julio César. Saludos, Gregory, complacido de poder conversar contigo. Sí, porque es tan importante, por eso la breve introducción, de que una sociedad se maneje con los niveles más pulcros, institucionales, gubernamentales. Nosotros los ciudadanos aportamos nuestro trabajo, cotizamos nuestros impuestos, cumplimos con los compromisos fiscales para que el Estado pues maneje de la mejor manera, de la manera más equitativa, cada institución en el desarrollo del país, en la educación, la salud, el deporte. Y uno espera que cada centavo, cada peso, pues vaya a manejarse de la mejor manera, de la mejor forma. Sin embargo, hay muestras de que las cosas no son lo más halagüeñas necesariamente en nuestra sociedad. Durante años este ha sido el tema de la corrupción gubernamental una preocupación no solamente para la sociedad, para los que estamos desde afuera, sino para quienes también dirigen la cosa pública. Es difícil luchar contra la corrupción y por eso la invitación. ADOCO surge por esa deficiencia, por esa falencia. Entonces, a partir de ahí quisiera que iniciáramos este conversatorio de qué podemos hacer, cómo vamos caminando, vamos avanzando, por qué es tan difícil aparentemente luchar contra la corrupción. Un poco larga la introducción y la pregunta, pero pienso que lo amerita. Mira, gracias de verdad porque conversar contigo y sobre todo el enfoque que tú procuras de que podamos obtener informaciones para servir a la teleaudiencia de manera clara y que puedan advertir la importancia de lo que uno ha emprendido. Pues tú fuiste testigo de excepción de mis pasos por lo que fue una institución de prevención del uso de drogas. Y esto pues llevó a uno a advertir qué podía ser un generador de que tantos jóvenes incursionen en esta actividad. Pues evidentemente que estaba marcada por la corrupción desde el punto de vista de la protección que reciben los promotores o los traficantes, vendedores de estupefacientes que va en detrimento de la juventud. Y de ahí surge el que un grupo de organizaciones que perseguían objetivos diferentes, lucha contra la corrupción, prevención del SIDA y todo ese tipo de contra la droga, prevención del SIDA, y se forma la Alianza Dominicana contra la Corrupción para promover primero lo que debe ser los valores, el cumplimiento de la ética, la integridad, que permitan que una persona al momento de llegar a la administración pública pues lo haga apegado a lo que son los principios. Naturalmente, donde debe jugar un papel importante la familia, que en todos casos incide de cómo está la formación del individuo, tanto para involucrarse en actividades contrarias a la ley, con el consumo, tráfico de drogas, como cuando llega a la administración si va a tener un comportamiento ético e íntegro. Eso es fundamental. Sin embargo, el tema de la corrupción se ha hecho en algo cultural que pudiera estar asociado a la misma, al ADN del ser humano, porque se pone de manifiesto en las diferentes actividades de la vida humana. O sea, no hablamos solamente de que en el gobierno. No, es que, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, que hay un examen, hay algunos que estudiaron, otros no, otros van a defender ese examen con chivo. Eso ya es una práctica fraudulenta y por vía de consecuencia
se convierte en un acto de corrupción. Hay otros que no, yo particularmente, modestia aparte, yo no tenía valor como para sacar un chivo y veía que otros compañeros sí lo hacían con una facilidad pasmosa. Con ese ejemplo es lo que justifica que puedas mencionar de que se convierte en algo cultural. Exactamente, entonces... Porque ahí por no ejemplo, interviene claro, nada pecuniario. Totalmente. Sino una forma, un comportamiento una manifestación que del tú ser humano. pones, una manifestación del ser humano que en la menor escala, que se puede advertir, no le está haciendo daño a nadie, pero ya esa persona va llevando eso consigo. Y se replica. Cuando entonces tiene, si se engancha a la policía, a la Fuerza Armada, ya con facilidad puede hacerlo porque viene ya impactado con eso. Pero lo vemos, por ejemplo, un frutero te vende un aguacate que tú le dices, ¿está para hoy? Sí, sí. Cuando tú llegas a la casa, el aguacate está dañado. Él sabía que estaba dañado, pero apuesta a que tal vez es la primera vez que pasa por ahí, que no lo va a volver a ver, pero vendió el aguacate. En una ocasión yo voy a un establecimiento y me dan 1.000 pesos falsos. Cuando yo voy al establecimiento a reportar, la persona me esperó con 1.000 pesos. Yo le dije, pero, o sea, ni me dejó que yo le explicara, mira, tú me dices, no, él me lo cambió de una vez. Yo le dije, dice, no, me lo trajeron y yo tenía que salir de él. O sea, esas son manifestaciones. Estaba consciente de que estaba entregándote el dinero claro, falso. Apostaba a que tal vez yo lo pasara y de esa misma forma no se diera cuenta a quien yo se lo pasé y fuera esa cadena hasta que llegue al banco y el banco lo rechazara. Entonces, esto es un ejemplo de con qué se está lidiando. Y es algo que va dentro de la especie humana, no del dominicano. Naturalmente hay elementos de tipo culturales que indican por qué un país en donde hay menos corrupción hay mayor progreso y sobre todo te van creando una cultura de lo que debe ser la integridad al extremo, como es el caso de los países nórdicos, que te dan, te van formando de forma tal que la corrupción es cero, de que pueden poner en un establecimiento la venta de los periódicos y tú tomas el periódico y pones la moneda que cuesta sin que nadie te esté vigilando. Porque hay elementos, sobre todo en la composición ya, en la descripción del derecho penal, por ejemplo, cuando se establece el derecho penal tiene dos propósitos, el de sancionar al infractor, pero también de prevenir de que no vaya otro a cometer la infracción. Y tiene su efecto, porque si tú tomas la población carcelaria es menos que las personas que no están procesados, porque hay un elemento moral que es el que te lleva a tú no hacer la cosa mal hecha sin que te estén mirando. Inclusive en la familia los padres te impregnaban el cumplimiento ético y sobre todo del respeto por la cosa, y tú no lo hacías con temor a que ellos te tuviesen, se enteraran, porque no te están viendo, tú sabes que ellos están fuera de la casa y tú no te atreves a ponerle la mano a lo que ellos te dijeron que no le ponga la mano. Entonces, por eso se logra en ocasión poder formar al individuo, y por ello no todos los funcionarios que van a la función pública son corruptos, son excepciones. La corrupción se convierte en una excepción. Naturalmente se va masificando en la medida que va creciendo la población, el Estado, las instituciones, y sobre todo cuando hay un abandono de los controles, porque a todo eso hay controles que aunque tú quieras cometer la irregularidad, te abstiene porque sabe que hay consecuencias, que es lo que aquí no tenemos. Muy bien, me pongo quizás hasta asustado con algo que acabas de decir. Espero haber escuchado mal. ¿La excepción es cuál en nuestro país? No, la corrupción, en términos general, tú tomas un modelo, tú haces un parámetro y no todas las instituciones
o todos los funcionarios son corruptos. Ah, muy bien, bien. O sea, lo que Es la excepción es cuando hay corrupción. Efectivamente, Muy bien, ya, claro. ya, muy bien, ¿Por muy qué? bien. Porque no podemos decir porque el país está funcionando y los países funcionan, el mundo funciona. Naturalmente, por eso se establecen las instituciones, el caso de la justicia, para sancionar, porque siempre hay un margen que se convierte excepcionalmente en algo que hay que aplicar entonces la ley, porque de 11 millones de habitantes, lo que delinquen, lo que incurren en infracciones, pues son literalmente la minoría. Normalmente de la corrupción que hablamos en nuestro país, que hablan los medios de comunicación, es la corrupción gubernamental. Ahora bien, Se obvia la privada, que es tan letal como la pública. ¿en qué consiste y cómo se manifiesta la corrupción privada y cuál es el manejo, Julio César, que se le da tanto judicialmente como moralmente? Porque reitero, es muy fácil escuchar que se está acabando informativamente con una institución porque ahí hay mucha corrupción. Se está la figura de una persona manejando los medios de comunicación porque aparentemente es corrupto. Puede darse ahora y puede haberse dado en el pasado. Sin embargo, en el aspecto privado, en el mundo privado, ¿cuál es el trato que se le da? No, el mayor centro de corrupción privada es la evasión de impuestos, en donde tú como consumidor, tú pagas un ITEVI y el establecimiento que debe operar como agente de retención, pues no le reporta eso al Estado. Entonces, te está tomando los recursos que tú como ciudadano has cedido a la imposición de esa cobranza y tú sin reclamar, sin mediar palabra, te traen tu factura y tú la pagas. Entonces, ahora ese no la lleva. Es una práctica reiterada de corrupción privada, porque ahí es el agente privado que tiene una misión impuesta por el Estado, la de agente de retención, en el que el Estado confía y que le admite una declaración jurada de tributaria que hace, que debe hacer todos los meses, y el Estado entonces está esperando que tú lleves eso como agente, como agente de retención, y por eso el Estado ha tenido que establecer controles como el de los comprobantes fiscales, que ha reducido la evasión, la corrupción privada en ese aspecto, porque ya al tú ser un ente jurídico que reclama el comprobante fiscal porque tiene una empresa y tú tienes que rebajar el impuesto que paga de lo que cobra, entonces ya tú le das la información al Estado de que tú adquiriste un bien o servicio por el cual pagaste X cantidad de dinero y por vía de consecuencia el impuesto, entonces ya pone en conocimiento del Estado de que ese establecimiento tiene ya un dinero que tú pagaste de impuestos y que debe llevarlo. Entonces, por eso el Estado ha tenido que establecer todos esos mecanismos, porque ya al tener la información, ese agente de retención que no solía declarar el impuesto, pues está obligado a hacerlo. Cuando yo hago eso, que ese dinero no lo entrego al Estado como me corresponde, entonces yo no estoy sustrayéndole dinero específicamente a una institución, yo solo estoy haciendo eso a una sociedad completa, porque Totalmente. Ese dinero mío va a una parte para invertirlo en educación, en salud pública, en seguridad, porque por eso me refería ahorita que la corrupción es la excepción en términos generales. ¿Y por qué me siento como ciudadano, como ente productivo que tengo mi empresa, me siento tan poco culpable y lo hago olímpicamente? Porque es parte de la cultura. La evasión en ese orden, según los estudios, ronda el 50 o más del 50%. Claro, entonces, eso se hace deportivamente. Totalmente, no, pero eso es lo que podemos apreciar en términos
de algunos sectores minoritarios, pero y las grandes empresas que buscan toda forma de evadir el pago de sus tributos, y por eso hay figuras que en Estados Unidos, que un Estado muy organizado, una nación muy organizada, y existe la figura de la bancarrota, de cómo una empresa inclusive recoge dinero de clientes y de repente hacen uso de ellos, inclusive invierten en otras actividades y se declaran en bancarrota, y el Estado inclusive se ve en la obligación de protegerlo. Lo mismo que ocurrió aquí cuando el salvataje de Baninter, que eso es también una manifestación de corrupción privada, en donde se afectan los intereses del Estado que todavía estamos pagando. Tuvo el Estado que tomar 2.000 millones de dólares para salvar los ahorros de los ahorrantes de este banco. Lo que recibió no compensa lo que tuvo que erogar, y también eso provocó situaciones donde hubo agentes del Estado que también se beneficiaron de ese fraude. Bien, para tratar de contrarrestar o de incentivar a que estas situaciones no continúen o se reduzcan, surgen instituciones y organismos como Alianza de la Lucha contra la Corrupción, ADOCO, que desde hace muchos años presides. Cuando estás al frente de una institución como esa, ¿qué esperanza tienes de que lo que hagan ustedes pueda contribuir en algo? ¿Y cuál es la herramienta para aportar desde esa silla de intención positiva hacia la sociedad ustedes tienen? Mira, desde el inicio nosotros estatutariamente los objetivos son promover la transparencia en la administración pública, desarrollando diferentes mecanismos de formación académicos, con la celebración de talleres, cursos, seminarios. Todos los años celebramos un seminario que ya vamos para la versión, el sexto seminario, que es sobre transparencia y gestión pública, donde se promueven las principales herramientas que debe tener un servidor público al momento de llegar a la administración pública, que van desde lo que debe ser el cumplimiento de la norma, ponerlo en contexto con actualizarlo, de edificarlo sobre una serie de normativas que a diario se van haciendo y que se desconocen, se desconoce su aplicación. Entonces, desde ese punto de vista uno va contribuyendo sobre todo a que haya una administración efectiva y que tenga el servidor conocimiento de cuál es su papel al frente de la institución, inclusive su labor preventiva para que no se produzcan irregularidades que pudieran considerarse como actos de corrupción, porque pueden haber irregularidades que son salvables, pero hay otras que no, que ya no hay forma de evitar que se produzca el hecho. Consecuencia, nosotros desde el punto de vista preventivo es lo que hacemos. Ahora ya desde el punto de vista material de uno abocarse a atacar la corrupción ya producida, está la denuncia. Con la denuncia nosotros hemos podido detener acciones de actos de corrupción que están ya al punto de producirse, con uno provocar el que se investigue un caso, eso te detiene el caso, inclusive con la simple gestión de requerimiento de informaciones sobre un hecho del cual uno tiene conocimiento oficioso y que procura la respuesta oficial, ya eso advierte, porque el mismo incumbente no necesariamente en una institución se dan actos de corrupción que sea responsabilidad del incumbente o que esté promovido por el incumbente, sino en los términos medios, y uno puede advertir eso, pero también como es la reversión de algunas decisiones que se toman y que por la insistencia de uno, por la denuncia, pues logran revertirse
y que hay procesos, por ejemplo, en materia de compras y contrataciones, que uno ha podido detener, tanto con la impugnación, la denuncia y ese tipo de cosas. Pregunto, si ustedes que están en el sector privado, que están desde afuera, se percatan de que existe eso, que les llegan informaciones que ustedes investigan, que dan fe de que está ocurriendo una irregularidad, ¿cómo si hay organismos dentro de las mismas instituciones que ocurren esos hechos? Si hay organismos de vigilancia en el Estado, si hay organismos de seguridad que se percatan, si hay rumor público, porque esto es pequeñito y lo que aquí ocurre prácticamente lo saben muchas personas. ¿Por qué entonces tiene que esperar la oficialidad, la parte formal, la autoridad, a que venga un organismo como ADOC a hacer la denuncia y no se toman las medidas sin tener que esperar que otro le diga, mira lo que está sucediendo? ¿Cómo se explica? Primero, hay mucha debilidad en lo que respecta al control, tanto el control previo como el control externo. A pesar de tantas normas que uno mira Sí que hay existen. normas, pero las instituciones no hay forma. No tenemos cámara de cuentas. No tenemos cámara de cuentas. Tenemos una Contraloría General de la República que hace un trabajo mediocre, porque tiene la responsabilidad del control previo del gasto. Y sin embargo vemos que la Contraloría envía a las unidades de auditorías internas que tienen las instituciones, envían técnicos o más bien auditores, y vemos cómo se dan escándalos en esas instituciones donde no debería ocurrir, porque ahí está la presencia de la Contraloría. Y la ley establece cuál es el mecanismo y cuál es la función de la Contraloría General de la República, que es verificar qué se va a hacer con lo presupuestado en esa institución, y debe dar el visto bueno, pero se dan los escándalos. Vemos que estalla un escándalo alrededor de un contrato de compras y contrataciones, y en esas instituciones hay unidades de auditorías, entonces estalla el escándalo. Entonces nos encontramos con el absurdo de que la Contraloría va a realizar auditorías a las instituciones, cuando si hay irregularidad, si hay irregularidad en esa auditoría que hace, la Contraloría tiene responsabilidad porque sus auditores están ahí. Entonces permitieron eso. Entonces para eso está la Cámara de Cuentas, para si hay un escape en el control previo, la Cámara de Cuentas agarrarlo en el control a posteriori, después del gasto. Acabas de manifestar que no hay Cámara de Cuentas. ¿Qué significa eso? Que bueno, no hay porque la Cámara de Cuentas, su misión, conforme el mandato constitucional, es realizar la auditoría de la ejecución presupuestaria de cada institución. Y en un cronograma en el 2023, para realizar 79 auditorías, no hizo una. De un cronograma para realizar 69 auditorías en el 2024, hizo 0 auditorías. Está comprobado eso, o sea, eso que manifiestas es en base a el portal de la Cámara de Cuentas. Usted va a encontrar el plan anual de auditorías que debe hacer todos los años, donde se establecen las auditorías, las instituciones que van a ser auditadas, y no hay una auditoría, no están los resultados de una sola de esas auditorías. Entonces, con esos datos que ofrece, 2023 se está en el cronograma. Se cronogramó, está en el cronograma de acciones para 2023. 79. En el 2024 estaban previstos que 69. Se hicieran 69. Si esas 140 y tantas, 150 auditorías que debieron hacerse en 2 años no se hicieron, lo cual es la misión que tiene la Cámara de Cuentas, y no se hizo, cada uno de esos funcionarios, cada uno de esos miembros de la Cámara de Cuentas, se les pagó su estipendio, su salario, claro, para realizar un trabajo. Lo que establece Entonces, la Constitución. Ellos no han debido recibir ningún pago. Así es. Si no han hecho el trabajo en 2023 o 2024. Así es. Y si recibieron su pago, entonces, ¿hay corrupción?
Evidentemente que eso es parte de una corrupción que no se advierte, pero eso es corrupción porque usted está recibiendo un estipendio y no ha cumplido con lo estipulado. Porque lo que se estipuló al usted ser nombrado y ser juramentado es usted realizar la labor propia de la institución. Tenemos identificada esa situación, ha sucedido, ya eso es una situación de hecho, no hay manera institucional que haya una corrección, que haya una sanción a que eso haya ocurrido. ¿Quién debe velar, quién debe accionar? Por eso que estamos mirando ha sucedido en ese organismo. Por ejemplo, para tomarlo de ejemplo. No, evidentemente que el Congreso de la República, que es quien lo designa, debió hace tiempo, y nosotros de hecho llevamos una solicitud de juicio político, que es la figura aplicable a los miembros de la Cámara de Cuentas por ser funcionarios designados para un periodo determinado, como contempla la Constitución. Sin embargo, no se le dio respuesta, porque es una falta grave en el ejercicio de su funciones. Evidentemente. Bien, vamos a hacer una pausa. Después que vengamos de ella, conversaremos sobre otros aspectos de por qué es tan difícil, como pregunté al inicio, combatir la corrupción, en este caso, en República Dominicana. Julio César de la Rosa, presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción, hoy día con nosotros. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Quiero decirles, antes de seguir nuestro conversatorio de hoy día, de que las conversaciones, valga la redundancia, que se producen acá en este set, usted las puede mirar a cualquier hora que desee, simplemente entrando al canal de YouTube La Hora con Gregory RD. Suscríbase a ese canal, La Hora con Gregory RD, para que sea partícipe también en cualquier momento de nuestros conversatorios en este programa. Hay cada 4 años, y durante ese proceso de esos 4 años que van a otros 4 años, pronunciamientos, sobre todo de políticos, diciendo allí hay corrupción, allá hay corrupción, y cuando llegan al poder, entonces se revierte la situación, a ellos les dicen, están haciendo corrupción, están haciendo corrupción. Ese es un tema de campaña, siempre, permanentemente. La corrupción administrativa en República Dominicana. Justamente esta semana vemos cómo también, como muestra, un ministro de la actual gestión, hay una institución política, una persona se ha querellado contra él y contra un funcionario de otra jerarquía un poco menor. ¿Qué es lo que pasa? Vamos perdiendo el pleito en contra de la corrupción en República Dominicana, o hay parte de mucha política, de pronunciamientos políticos. ¿A qué nivel estamos en eficiencia? Mira, el tema de la corrupción, a partir de un tiempo para acá, y digo a partir de un tiempo para acá porque en las mediciones el tema de la corrupción le era indiferente a la población en sentido general. Sin embargo, ha habido una participación muy activa de sectores de clase media que sí le dieron importancia a lo que es la corrupción y advierte de que lo que se va en manos de la corrupción se deja de invertir en las áreas sensibles de todo Estado y cuya responsabilidad a veces asume con deficiencia en materia de salud, en materia de educación. Por eso hubo todo un movimiento de cumplimiento de la ley de educación que mandaba el 4% del PIB que se ha invertido en la educación, lo que se ha convertido en acto de corrupción, porque con tanto dinero no se ha abordado el problema y lo que ha servido es para incurrir en gastos que no se corresponden con lo que deben ser los objetivos de inversión en la educación. Y a diario surgen denuncias alrededor del tema. De la misma forma que esta clase media se va empoderando y comienza a hacer reclamos, y por eso
ha habido una presencia en el tema de la corrupción. ¿Y qué hacen los partidos? Abanderarse de esa lucha, y lo vimos en lo que fue el movimiento Marcha Verde, donde el Partido Revolucionario Moderno, actualmente en el gobierno, pues tuvo una participación muy activa de todos sus miembros, y una muestra de ello es que gran parte de los protagonistas de esto pues están nombrados en el Estado. Lo que nos da a nosotros pena es que personas que enarbolaron la lucha contra la corrupción de manera muy activa, pues han llegado a la administración y han sido objeto de escándalos por algunas contrataciones que se han hecho en las instituciones en las que estuvieron. Parecería una contradicción. Es parte, porque es que cuando se toma la bandera de la lucha contra la corrupción para darle un matiz partidista, pues evidentemente que se va a revertir, porque no hay forma de que en la administración pública, con las debilidades de las instituciones de fiscalización, no se cometan actos de corrupción. Entonces, cuando el político hace su campaña basada en que va en la crítica, en los cuestionamientos a la gestión que actualmente está, pues eso se va a revertir al momento de que se manifiesten actos de corrupción, porque no hay controles, porque la clase política no ha tenido la responsabilidad, primero, de crear una Cámara de Cuentas realmente y que tenga los recursos necesarios, de tener un Ministerio Público con los recursos necesarios que haga la labor. Y es por ello que se dan situaciones como la que uno va viendo de manera reiterada. Porque a quién le convendría que hayan controles, que inclusive le controlen a uno, los que participamos de la actividad privada, que tenemos alguna empresita, cuando el contador nos dice, mire, tal cosa, uno le hace caso y el dinero de uno. Claro. Y uno dice, no, es que como usted diga, si no, eso no procede. Entonces, eso debería ser lo correcto. Ahora, en un país como el nuestro, presidencialista, vemos que el presidente de boca le dice a un ministro que hay que darle recursos a una institución, sacan recursos de una institución, se lo transfieren cuando eso es totalmente irregular. Porque no es correcto que se utilice, no, es que, porque no se entiende que el presidente tendría la potestad de decidir, mire, atienda a este no, para sector. Eso están los controles. Si, por ejemplo, se hace un presupuesto donde se establecen las partidas correspondientes a cada institución. Si hay una institución que no ejecutó el presupuesto o que tuvo un superávit, porque hay instituciones que tienen una misión reguladora que obtienen recursos, las superintendencias algunas, los institutos, por ejemplo, el caso específico del que hago mención es que el exministro de la presidencia, Joel Santos, le manda un oficio al director del Instituto Dominicano de Aviación Civil de que le hicieran una transferencia de unos 1.000 millones de pesos al Intran para el proyecto de semaforización. No está la comunicación del presidente del presidente al ministro. Sí está la del ministro al director del IDA. Entonces, esa transferencia de fondos solamente puede autorizarle el Congreso. ¿Y se cumplió con ese mandato? No se cumplió. No se cumplió, por eso hay ¿Por la denuncia de Adoco? No, eso fue ahí no intervino por el escándalo del Intran. Ah, ya. ¿Qué ocurre? Que por eso hay un presupuesto complementario. Si hay una institución que tuvo un superávit o que no ejecutó el presupuesto, se puede transferir de una institución a otra, del presupuesto de una institución al presupuesto de otra institución, pero el Congreso, no el presidente. Entonces, si hubiese un contralor que le diga eso no procede, pero es un subalterno del presidente, y esto es un estado presidencialista donde le celebramos todo al presidente, y el presidente de repente llega a una inauguración y le piden una escuela y dice hagan la escuela. No, eso no puede darse. ¿Por qué? Porque eso no está presupuestado. Tienen que esperar el presupuesto del próximo año. O en el complementario, si hay la disponibilidad, se hace, pero aquí se hace eso de manera alegre. Has mencionado, tanto en este segmento como en el anterior, la parte de la fiscalización. Te quejas de falta de fiscalización. Siendo así, ¿por qué los gobiernos no eficientizan ese mecanismo de fiscalizar? Porque
muchas veces, pones también el ejemplo del sector privado, cuando hay una alerta del contador, del área de prevención, se toman las medidas correctivas. Entonces, ¿por qué no eficientizar la parte de fiscalización en los gobiernos? Porque no ha sido del interés de ninguno de los gobiernos. ¿Por qué prefieren manejar las cosas en el estado actual? O sea, que es mejor dejar la falencia, la deficiencia, para que haya ese beneficio negativo en contra de la ley. Claro, es un asunto ya cultural de los gobiernos, por eso los presidentes son dioses. Mientras están en el poder, cambian cuando salen del poder, sobre todo porque ya no son interesantes para la clase empresarial, los inversionistas, que siempre están pegados del presidente, del que esté, independientemente de simpatizar o no con él, porque se convierte en eso y los presidentes no abandonan esa práctica. De yo ir a la administración, yo quisiera tener una Cámara de Cuentas que me diga que tal institución manejó mal el presupuesto y que me permita yo destituir a ese funcionario y someterlo a la justicia y ir creando el mensaje. Lo que yo decía ahorita, de la misión del derecho penal al establecer un código penal sancionador, es que la pena tiene dos objetivos: sancionar al infractor, pero prevenir al que pudiera ser infractor. Por eso nosotros nos detenemos en un semáforo en rojo sin que haya un policía de tránsito, porque sabemos que hay algo que nos puede aplicar, aunque no nos esté viendo, y moralmente ese elemento moral que ejerce presión de que está haciendo lo mal hecho, pues no hacerlo. Y por eso reitero que tiene esa misión. Entonces, si usted tiene mecanismos de controles que a diario saquen esas debilidades que se dan previo al gasto con la Contraloría y posterior al gasto con la Cámara de Cuentas, ya el funcionario se va a cuidar. Pero como no hay consecuencia, no hay una Cámara de Cuentas que sea efectiva, pues la gente hace lo que le da la gana. Bien, según lo que se mira como resultado, porque todo es cuestión de resultado, ADOCO tiene un trabajo permanente denunciando, dando talleres, orientando, exhortando. También los tribunales de la República tienen un papel importante en esto. A ellos ha llegado durante varios años, hemos visto cada tipo de expediente para ser dilucidado allí. El trabajo que está haciendo la justicia frente a casos denunciados de corrupción es un trabajo que ADOCO lo puede calificar positivo, profesional, productivo. ¿Cuál es la visualización de ustedes frente al Poder Judicial? El Poder Judicial, que es quien tiene la responsabilidad jurisdiccional de juzgar a los infractores, a los criminales y a los delincuentes, o sea, a partir de la configuración de la tipología de la infracción, contravención, crimen, delito. Cada uno está tipificado, pues ellos tienen esa responsabilidad, pero tenemos un sistema de justicia rogada donde el juez, como tercera imparcial, espera que el Ministerio Público, que tiene la representación del Estado y de la sociedad, le lleve los casos. Si el Ministerio Público lleva casos débiles, insustentables a la hora de ser juzgado en un juicio de fondo, pues evidentemente que esto va a sucumbir. Hay naturalmente responsabilidad compartida, tanto del Ministerio Público como de la Judicatura, en que los casos progresen. Entonces tenemos... El Ministerio Público hasta ahora es parte del poder político. Efectivamente. Entonces, esa responsabilidad compartida se pone de manifiesto cuando un caso sucumbe. Hay parte de responsabilidad del Ministerio Público y parte de responsabilidad de la Judicatura, porque los jueces se someten mucho a los vaivenes en el manejo de los juicios, sobre todo permiten cosas a veces inmanejables y eso retrasan los procesos, y por eso vemos casos que están prescribiendo porque han sobrepasado el tiempo establecido para el conocimiento de ese caso,
que establece el Código Procesal Penal. Entonces, hay casos que están prescribiendo bueno, de judicialización para corrupción. Claro, prescribió el caso, fue declarado la prescripción en varios casos emblemáticos, precisamente por agotar el tiempo. Ahora mismo no lo puedo enumerar, pero sí hay experiencia de prescripción de casos porque sobrepasaron el tiempo. Porque un caso perfectamente pudiera conocerse en no más de 2 años. Sin embargo, hay que tienen 4 años y todavía están en la etapa inicial del juicio de fondo en primera instancia. Si ese caso es recurrido ante la Corte de Apelación, otro tiempo; si después de la Corte de Apelación es recurrido en casación, otro tiempo; y después de casación puede ir al Constitucional en revisión, otro tiempo. Entonces, no hay casos como que se puedan exhibir los resultados de que tal caso hubo una condena de tantos años, y ahí el que está al frente de una institución dice: espérate, si yo cometo los mismos actos de este que fue condenado, me va a pasar lo mismo. Entonces, claro, ese efecto disuasivo que procura el derecho penal, pues no se pone de manifiesto. En el caso de ustedes, de ADOCO, en los casos que ha habido instituciones que han tenido situaciones que inclusive han podido llegar a tribunales, los incumbentes, ¿cuál es la actitud? Porque se entiende que el incumbente es el mayor preocupado de que la cartera o la dirección, el organismo que se trate, dependiendo de la jerarquía, esté lo más clara posible en ese aspecto. Esos cabezas, esos directores, esos ministros, en algún momento se acercan a la dirección de ADOCO para pedir más información al respecto o para dilucidar el tema que ustedes están tomando participación como denunciantes o alertadores. En ocasiones hay servidores que son mucho más, más enfocados en lo que están y no pierden de vista un cuestionamiento que se pueda hacer y procuran profundizar en el tema. Te voy a señalar un caso particular que yo viví. En una ocasión tomamos conocimiento de que en una de las agencias o de las extensiones de un organismo en el interior que tiene que ver con el manejo del agua, pues sabíamos que se estaba vendiendo combustible, específicamente diésel, en una de sus instalaciones. Alguien sacaba, buscaba vehículos. Sí, el diésel en ese momento, estamos hablando de unos 10 años, 15 años, lo vendían más barato. Eso nos llamó la atención y solicitamos informaciones al director de esa institución. Y ese director, cuando nos dio la información que era sobre la adquisición de combustible de esa institución, pues la RAI, la responsable de acceso a la información, nos dice: ya tenemos la información, pero el director quiere entregársela. Y yo: no hay problema. Se programó, se agendó, y cuando vamos, él hace la entrega de información y en una parte me dice: ¿qué le motivó a usted en este punto tan específico? Y yo le dije: bueno, nosotros recibimos esto y esto y esto. Él dijo: yo sabía, porque se incrementó la demanda de combustible en ese lugar. Qué bien. Y terminó siendo procesado el incumbente de esa regional, de esa institución. Entonces, son parte de las situaciones que se dan, que hay quienes, por una simple denuncia, ponen de manifiesto el interés porque desconocían eso que se ha denunciado. Entonces, eso es parte del trabajo y son muchos los casos que se han detenido, o sea, los actos de corrupción que se han detenido por la denuncia. Si le tocara a ADOCO hacer una sugerencia a esta gestión y a las gestiones por venir para que se tomen mecanismos, se adopten medidas de que se pueda verdaderamente permitir una reducción en casos de corrupción, ¿ustedes tienen identificado cuál podría ser esa recomendación? Mira, lo primero es los organismos o las instituciones de controles. Si aquí no tenemos una cámara de cuentas funcional,
vamos a seguir en la misma. Porque tú no puedes, ni siquiera lo que hace la Cámara de Cuentas en los últimos años, que es el cronograma de auditorías. Tú no puedes hacer un cronograma de auditorías para auditar juntas distritales que te manejan un presupuesto mensual de 2 millones de pesos, obviando auditar las instituciones que te ejecutan el 80% del presupuesto. Ministerio de Educación, de Salud Pública, de Obras Públicas, el Ministerio de la Fuerza de Defensa. Esas instituciones hace años que no se auditan. Entonces tú no puedes tener conocimiento de lo que pasa en esas instituciones si tú no las auditas. En consecuencia, hasta que eso no se controle, no tenemos seguridad ni siquiera de que se está llevando la corrupción del presupuesto. Entonces, eso es parte, por ahí debe comenzar todo, pero también de que las instituciones realmente asuman con responsabilidad su rol. Aquí vemos que ahora el presidente o el gobierno anunció que buscarán un mecanismo de evaluación de las instituciones, del desempeño de las instituciones, sobre todo la calidad de atención de las instituciones hacia los usuarios. Porque quien lo hace es una institución del gobierno, el Ministerio de Administración Pública evalúa a las instituciones del gobierno, inclusive hasta un premio le da a un ministerio que igual, ¿quién premia al Ministerio de Administración Pública? Nadie, porque ellos son quienes premian a los otros. Pero tenemos la DIGEI, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que vemos con frecuencia a cada mes como hay instituciones que están destacando de que sacaron 100 en transparencia. Esos 100 en transparencia. Es usual mirar eso. Uno lo mira. Pero esos 100 en transparencia está distribuido de la siguiente forma. Hay 80 puntos que son fijos, estáticos. O sea, se parte de ahí, de 80. De 80. Y O sea, eso entrando ya yo tengo 80 de evaluación positiva. Efectivamente. ¿Por qué? Porque tú tienes la ley, la Constitución de la República en el portal, Ajá. la declaración jurada de los funcionarios en el portal, independientemente de que esto se corresponda con la verdad, porque no hay mecanismo de evaluar que lo que vierte un funcionario público en su declaración jurada de patrimonio se corresponde con lo que está ahí, porque no hay forma de verificarlo, porque eso lo maneja la Cámara de Cuentas y sabemos cómo está la Cámara de Cuentas. Está también el hecho de cumplimiento de la ley de libre acceso a la información, de que tienen un RAI nombrado, de que tienen colgado la carta de compromiso ético, hay esos puntos, de que tiene el plan anual de compras, eso es puntos, pero un plan anual de compra que está distanciado de lo que compran y de lo que contratan, pero está ahí, una hojita. La ejecución presupuestaria está ahí en una hoja 8,5x11, que no es información de calidad. La ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación todos los meses no pasa de 2 y tal vez llegue a 3 hojas 8,5x11. Eso no es información de calidad. Y para, para un manejo de 30,000 millones de pesos en un mes, por casi ejemplo. mensual, efectivamente. Y eso la DIGEI te pone una nota de 100 puntos y por eso vemos que a los días siguientes estalla un escándalo en esa institución que la DIGEI le da 100 puntos en transparencia. Póngale otro nombre y diga que tiene esa calificación de cumplimiento de lo que exige la resolución de la DIGEI de que debe tener la institución colgada en su portal transparencia. El cumplimiento de requisitos. De requisitos, pero no de que cumple. De repente uno ve 100 en transparencia y cuando está ahí el escándalo dice, pero ¿dónde está la transparencia? Porque no es ni siquiera información de calidad. Cuando nosotros solicitamos la ejecución presupuestaria de un mes, tenemos que buscar un vehículo para traer las cajas. La estructura de prevención en República Dominicana contra la corrupción, a tu modo de ver, muy débil. Es débil. ¿Y cómo entonces uno escucha por parte de las instituciones, de los gobiernos, de del anterior y del anterior, que estamos prácticamente blindados con esquemas de seguridad, de protección, de prevención, que tenemos mucha prevención? No, es un aspiracional del gobierno. Ellos promueven eso, particularmente la intención del presidente actual, la valoramos, porque él tiene la intención. Ahora, los auxiliares no ejecutan esa intención, y por eso vemos cómo hay una
un divorcio de lo que dice el presidente, de lo que procura el presidente y de lo que hacen los funcionarios. Bueno, pero es que me has dicho también que hay 2 años, 2023 y 2024, que las instituciones gubernamentales de República no Dominicana fueron auditadas. por el organismo oficial que le corresponde El órgano hacerlo. constitucional, exacto. O sea que hace 2 años no sabemos si nuestros recursos han sido manejados en un sentido o en el otro. Efectivamente, y vemos por eso que la Contraloría General de la República ahora quiere asumir el papel de la Cámara de Cuentas. Pero es que yo no Anunciando- puedo hablar sobre mí. Yo no puedo hablar sobre mí. Porque No sería objetivo. Claro, porque la Contraloría tiene una misión que es controlar el gasto antes de producirse. Usted, para recibir un libramiento, usted tiene que demostrarme a mí como Contralor de que me sujeté a lo que establece la norma, de que tengo unos contratos que hizo el Ministerio de Obras Públicas con un contratista. Se verificó primero de que esos fondos están disponibles, de que se hizo el concurso, que se hizo la licitación, de que se cumplió, de que esa institución que licitó y que ganó está al día en el pago de sus impuestos. Entonces ya yo le autorizo, le doy y le certifico eso para que el presupuesto haga el libramiento de fondos. Entonces ya yo hice el control previo, yo hice mi papel. Si hubo un fallo en eso, yo no puedo auditar eso porque ya yo dije lo que debían hacer. Si se hizo mal, entonces la Cámara de Cuentas que debía hacerlo porque ya se ejecutó. Después que se ejecutó el gasto, se ejecutó el presupuesto, ya eso salió de mí porque yo tengo el control previo. Entonces, es a la Cámara de Cuentas que le corresponde. Pero lo más grave, Gregory, es que la Cámara de Cuentas es el órgano ejecutor de la fiscalización del Congreso, que es parte de sus 3 pilares: fiscalizar, representar y legislar. Sí. Entonces, descansa en la Cámara de Cuentas el pilar de la fiscalización del gasto. Pero la Cámara de Cuentas va y le lleva un informe de ejecución del presupuesto al Congreso y ellos lo reciben. ¿Y qué se supone que debía fiscalizar el Congreso, la Cámara de Cuentas? O sea, el Congreso, como tú eres mi brazo armado para fiscalizar el gasto, es que tú me lleves auditorías, no me lleves un informe que te lo da la Dirección General de Presupuesto y ellos van y lo llevan y hacen un acto de recibimiento de eso. En base a un informe. A un informe que no ha sido verificado por ellos, porque ellos no hicieron auditoría. Tú puedes hacer ese informe si hiciste las auditorías. Ese nivel de falta de institucionalidad que tenemos en República Dominicana, ¿hay visos de que pueda reducirse? Claro, claro, con el tiempo y todo este ejercicio que uno hace, ustedes, los comunicadores, los medios de comunicación, las instituciones de sociedad civil que vivimos reiterando, reclamando, pues con el tiempo tendrá que hacerse algo. Nosotros no perdemos las esperanzas. Nosotros denunciamos 10 casos, no se nos hace caso, denunciamos 10 más y seguimos en eso. ¿Por qué? Porque hemos tenido logros. La ley de libre acceso a la información no la teníamos hasta el 2004 y entra en ejecución en el 2008 con efectividad. Nosotros hemos hecho uso de eso y hemos llevado a que se cumplan con esos compromisos de que tengan la información, aunque mala, en los portales a las instituciones. ¿Qué debe suceder para que ADOCO haga una denuncia pública de que en determinada situación o en determinada institución hay anomalías? No, recibimos la información, hacemos nuestros exámenes de lugar por la vía que tenemos a mano y ya en consecuencia nosotros asumimos con responsabilidad esa denuncia. ¿Hasta qué punto está el seguimiento que dan ustedes? No, comenzando por la información oficiosa que uno recibe, procura tener la información oficial. Si hay una denuncia de que un oferente fue beneficiado en un proceso de compra y contrataciones, bajo la modalidad, por ejemplo, de comparación de precios, que le pueden dar la información al oferente de por dónde oscila el parámetro de precio,
que eso es una forma de favorecer. En el pliego de condiciones para favorecer a un oferente se hacen ajustes para dirigirlo a ese oferente. Entonces nos llega esa información oficiosa, solicitamos la información oficial, buscamos en el portal transaccional, solicitamos a Contraloría la certificación de ese contrato y todo eso. Entonces eso nos permite llegar a una conclusión y entonces lo denunciamos ante el órgano, por ejemplo, de compra y contrataciones, como llevamos el caso de la licitación para los desechos sólidos de Santiago, que ellos certifican una apropiación de fondos de 2.700 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto es de apenas 1.000 millones de pesos. Entonces ahí hay una irregularidad, la llevamos a la DGCP, ya es su responsabilidad. Y cuando hay situaciones tan evidentes o hay de esos fallos de fiscalización, en ocasiones es a propósito, esos fallos. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que eso es parte de ese entramado que se da penosamente en la administración pública y se pueden hacer con la intención de favorecer. ¿El fardo de la prueba es aplicable en un futuro que se legisle sobre el particular? No, de hecho se ha revertido el fardo de la prueba que le correspondía al Ministerio Público destruir la presunción de inocencia del imputado. Ya es en materia de corrupción, artículo 146 de la Constitución de la República, es al imputado acusado de hacer uso irregular de fondos públicos, demostrar el origen lícito de su patrimonio. Muy bien, muy bien. Me gustaría al final, si quiere hacer alguna recomendación, exhortación a las instituciones, a la sociedad que es tan proclive muchas veces a querer tener beneficios de manera fácil. No, que el Estado es de todos nosotros, de que los recursos que se van en manos de la corrupción se dejan de invertir en las áreas en las cuales demanda la población que sean satisfechas las necesidades y sobre todo de que un servidor público tiene beneficios que permiten poder realizar sus actividades de servidor público de manera ética y sobre todo de que pueden satisfacer sus necesidades porque lo que reciben, los beneficios que reciben, pues es precisamente tan concentrado o concebido para eso, para que haga una gestión y que mantenga el buen nombre, sobre todo de cara al futuro de su familia. Algunas veces uno pensaría que no es suficiente, y bueno, gracias Julio César de la Rosa por estar con nosotros en La Hora con Gregory. Gracias. Hasta la próxima, amables televidentes.